Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a este seminario. Hacía mucho tiempo que no hacía un seminario, pero hay mucho que aprender y mucho que aplicar en nuestro trabajo con los niños en la iglesia. El tema de hoy día es un tema bien importante que nosotros debemos desarrollarlo con los niños. En el sentido de que nosotros necesitamos enseñar a que los niños y los adolescentes sean niños predicadores. Niños predicadores, ¿cómo formarlos? Le vamos a dar aquí las pautas importantes. La iglesia adventista en Norteamérica y en algunas partes del mundo está muy atrasada en algunos aspectos. Los niños y adolescentes no predican. No les hemos desarrollado en esa faceta. Es importante tener niños predicadores. Hoy día hay muchas personas en la iglesia que dicen, no, yo no quiero que un niño me predique, sino un adulto. Entonces, esos son estereotipos que la Biblia misma te enseña que no son reales, que no son concretos. Han habido estereotipos, por ejemplo, era antes, en la década de los 70, cuando yo era un niño, siempre escuchaba que una mujer no podía predicar. Siempre se pensaba que tenía que ser un hombre, un pastor, no podía ser una mujer. Entonces, esos estereotipos afectan aún a la misma iglesia de la congregación. Los niños de hoy día pueden predicar, los niños de nuestra iglesia adventista, ellos pueden predicar. Pero por supuesto, uno tiene que evaluarse, los padres sobre todo y los mismos maestros y líderes de los niños, tienen que evaluarse si realmente los niños conocen las historias bíblicas, si el niño tiene una experiencia con Dios, si el niño conoce quién es Elena de White, quiénes son los pioneros, qué significa el nombre adventista. O sea, la información que el niño lo va recibiendo, lo va el niño transmitiendo a las personas. El niño tiene que saber que él también tiene una misión y un trabajo que hacer en esta tierra como el de los adultos. Entonces, para formar niños predicadores es un proceso. Es un proceso que puede tardar un año, pero lo que siempre escuchábamos a una famosa líder en la iglesia de donde yo vengo, Nira Ruiz, ella siempre decía que el niño necesitaba práctica. El niño necesita practicar, practicar hasta dominar no solamente las palabras, sino propiamente el mensaje. El niño tiene que predicar algo que él conozca, que él entienda, que le guste. Por eso siempre, cuando a mí me tocaba organizar los niños predicadores, los niños predicaban sus historias de la Biblia favoritas, porque era lo que ellos más dominaban. Y me daba con sorpresa de que había niños y niñas que les gustaba historias de la Biblia algo difíciles. Por ejemplo, a una niña le encantaba la tentación de Jesús. Ella tenía casi 8 o 9 años y ella me decía que esa era su historia favorita y de acuerdo a su historia favorita, de esa historia la hacíamos los sermones. Y entonces los niños pueden predicar lo que ellos dominan, pero los padres tienen que lograr que sus niños sepan cantar, orar, conocer las historias de la Biblia, tener una experiencia con Dios, comprender definiciones, y eso es un proceso. Ahora, como te digo, vamos a ver más adelante lo que vamos a aprender acerca de cómo formar los niños predicadores. ¿Por qué predicamos? Porque Jesús lo ordenó. Jesús dijo que cuando viniera el poder del Espíritu Santo seríamos testigos en Jerusalén, que representa la casa, en Judea, en la comunidad, en Samaria, en el vecindario, y hasta lo último de la tierra, es decir, a todos los planetas. O sea, Jesús manda a los discípulos a predicar. Lo que pasa es que la iglesia y sobre todo los adultos siempre cuando escuchan o predican de que Jesús mandó a los discípulos, nunca dicen que los niños estaban presentes. Parece que ni los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes estaban dentro del grupo de los discípulos y por supuesto que lo estaban. En la Biblia encontramos que Jesús bendecía a los niños y en Elena de White dice que esos niños Jesús veía el futuro. Así que esos niños habían tenido un contacto con Jesús y cuando ellos crecieron llevaron el mensaje, o sea que no toda la predicación
necesariamente tiene que ser basada en los adultos. ¿Por qué nosotros predicamos? Para que sí, solo así sabemos que Jesús va a regresar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para todas las naciones, y entonces Jesús vendrá. Claro, ponte a pensar, nosotros estamos cómodos en este país a pesar de la pandemia, tenemos libertad religiosa, tenemos literatura, tenemos signos, tenemos cantos, tenemos pastores con maestría y doctorado en Andrews, tenemos todo, pero no, aún así nosotros no estamos predicando el evangelio a todo el mundo. Ahora, hay una promesa. Jesús dijo que el que predicara y el que enseñara, ¿no es cierto?, iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que un niño que predica, una persona que predica, Dios está con esa persona. Esa es la promesa número 1. La promesa número 2 es que no tenemos que preocuparnos porque en el momento que la persona va a predicar, dice, o en el momento de las tribulaciones, en aquella misma hora, os será dado lo que habéis de decir. O sea que en el momento cuando tú estás predicando, en el momento preciso, Dios te va a dar las palabras adecuadas, ¿no es cierto?, para que lo puedas anunciar. Y te lo digo por experiencia. Los niños que han predicado han sido niños que hay momentos que se sentía que eran iluminados por el Espíritu Santo. Pero como te digo, es un proceso. Los padres y los líderes, sobre todo los padres que tienen los 7 días en la casa, pues nosotros los tenemos más que el sábado, nosotros tenemos que, los niños tienen que ser enseñados en cuanto a las historias bíblicas, buscar su historia bíblica, tener una experiencia con Dios, que el niño sepa que Dios bendice su hogar, a sus padres, que contesta sus oraciones. El niño tiene que conocer algo de Elena de White, conocer de los pioneros, qué significa el nombre adventista, pero eso es un proceso porque la información el niño tiene que saberla. Entonces tenemos que ir paso a paso. El año tiene 365 días y podría el niño aprender 365 cosas diferentes cada día si los padres y los niños se unen en este afán. La promesa número 3 es que dice que los niños, y los hijos y las hijas Dios va a derramar su Espíritu Santo, los hijos e hijas van a profetizar, los ancianos tendrán sueños y los niños verán visiones. Esto no se ha cumplido, es una promesa. O sea, ¿cómo Dios va a comunicarse a tu hijo un mensaje si el niño no habla, no conoce las historias de la Biblia, no sabe quién es Elena de White? El niño puede, si Dios le manda una visión, va a pensar que se está haciendo un niño nervioso, un niño ¿cuál es la palabra que se usa? Con esquizofrenia, ¿verdad? El niño tiene que saber que algún momento Dios va a usarlo, enviándole visiones. Por eso nosotros, los líderes, estamos tan atrasados porque nos hemos acostumbrado a hacer al niño pintar, colorear, memorizar. Ni la memorización, el niño ya no memoriza, porque ahora se dice que es difícil. Pero los niños necesitan aprender las grandes porciones de la Biblia también. Los salmos, poco a poco, el niño tiene que encontrar una delicia cuando memoriza, cuando aprende las historias de la Biblia, en todo proceso, tiene que tener una bonita experiencia. En la Biblia encontramos niños predicadores. Hay adultos que, inclusive conozco una familia que cada vez que sabe que en su iglesia va a predicar un niño, ellos automáticamente van a otra iglesia, ¿verdad? Y Dios es justo porque a veces cuando han venido a la iglesia, escapándose de su iglesia porque no sabían que era el día del niño, pero sabían que el niño iba a predicar ahí, no sabía que la otra iglesia iban a celebrar el día del niño y ahí un niño estaba predicando. Pero en la Biblia encontramos niños predicadores. Por ejemplo, tenemos a Samuel. Todo el mundo habla de la reverencia de Samuel, pero nadie enfatiza de que Samuel fue un niño que predicó un mensaje a una familia, que predicó con su ejemplo y con sus palabras al pueblo de Israel cuando la familia pastoral, podemos decir así, que la familia de Eli estaba fallando. Y él es un ejemplo de que Dios le envió una visión y le envió un mensaje. O sea, que los niños sí pueden predicar porque en la Biblia te lo dice. ¿Qué me dicen de la niña cautiva en Naamán? A pesar que estaba distante, que sus padres habían sido asesinados, la niña cautiva
le predicó acerca de la relación, de que ella confiaba de que si el Naamán iba donde el profeta Eliseo iba a ser sanado. ¿Te imaginas tú eso? Una niña pequeña, tendría 12 años, pero ya esa niña estaba predicando a pesar de que las circunstancias eran difíciles. Ella es un ejemplo de aquellos niños que posiblemente las persecuciones, cuando sean separadas de sus padres, puedan ayudar a las personas a conocer de Jesús. ¿Qué me dicen de Jesús? A los 12 años Jesús estaba enseñando en el templo de Jerusalén. ¿Qué me dicen de Daniel, un jovencito de 17 años? Hoy día se dice, oh no, él es muy tímido, oh, él no habla inglés, o él solamente habla español, o él solamente habla inglés. Hay tantas excusas hoy día que no han ayudado a que el niño se pueda desarrollar para ser un niño predicador. Ahora, hay cosas que tenemos que comprender. Hay mitos, hay estereotipos que tenemos que sacar. Como te digo, hay personas que no les gusta que los niños prediquen porque dicen que un niño le puede enseñar a otro niño. Pero la Biblia te dice cosas interesantes. Cuando un adulto se porta mal, Dios usa un niño para dar un mensaje. La familia de Elise estaban portando mal todos los adultos, pero Dios usa un niño para dar un mensaje. Dios usa a los niños para dar mensajes. Cuando un adulto no puede actuar, Dios usa niños para cumplir su misión. ¿Se acuerdan ustedes de la hermanita de 12 años de Moisés? Los padres no podían salvarlo, pero a través de esa niña, ella pudo cuidar a quien iba a ser el gran Moisés, ¿verdad? Que ayudó al pueblo y le dio Dios los 10 mandamientos. O sea que Dios usa, los niños pueden dar mensajes. Cuando un niño está lejos, cuando un adulto está lejos, perdón, Dios usa un niño para predicar. Naamán estaba lejísimos de Israel, pero ahí había una niña de 12 años, una niña cautiva, que esa niña le enseñó acerca de Jesús. Cuando un adulto está lejos, Dios usa un niño para predicar. Dios usa a los niños para dar mensajes. Dios, cuando un adulto no se anima, tiene miedo, cuando un adulto dice no es pesimista, porque hoy día estamos rodeados de personas pesimistas, pastores pesimistas, maestros pesimistas, iglesias pesimistas, no, eso no se puede, eso no le gusta a la gente, o no, eso no es lo que la gente quiera. Cuando un adulto no se anima a ser valiente, Dios usa a un niño. En este caso, Dios usó un jovencito, David, para vencer al gigante Goliat. O sea que Dios usa a los niños para dar mensajes. Cuando un adulto no tiene algo que ofrecer, Dios usa a un niño. Dios usa a los niños para dar mensajes. ¿Ustedes se acuerdan de la multiplicación de los panes y peces? Los discípulos no tenían que darle de comer a esa gente. Los discípulos no tenían que, no había pan, pero un niño le trajo a Jesús unos panes y unos peces y Dios hizo un milagro. Cuando un adulto no tiene algo que ofrecer, Dios usa a un niño. Dios usa a los niños para dar mensajes. Cuando un adulto no sabe, Dios usa un niño para dar una información, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Pablo cuando estaba en la cárcel y su sobrino, un adolescente, vino donde Pablo y le dice, mira, dile al centurión que me quieren matar. Y el sobrino fue y salvó así a Pablo. Cuando un adulto no sabe, ¿no es cierto? Dios usa un niño para dar una información, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la capacitación que el niño lo necesita para que el niño y el adolescente sea un niño predicador? Tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso. No de un sábado a otro el niño va a predicar. El niño necesita prepararse y una de la preparación espiritual. El ministerio de la predicación es un arte y los métodos que el niño recibe en su capacitación son importantes. O sea, el niño tiene que saber, tienes que prepararlo al niño para que el niño sepa que él va a dar tienes que capacitarlo, tienes que darle un entrenamiento. Sin embargo, no servirá de mucho si se descuida el lado espiritual, ¿no es cierto? Porque él va a exponer la palabra de Dios. Es maravilloso poder decir que Dios abre las puertas del corazón humano a través del Espíritu Santo, que transforma la timidez en decisión y si el niño tartamudea,
Dios puede hacer una buena pronunciación en él, porque al niño le va a faltar experiencia. Ustedes saben, ponerse frente a 100, 200 personas, 300 personas es un reto, aún para un niño que ha crecido en la iglesia. El niño necesita aprender a confiar en Dios en primer lugar y en sus capacidades, ¿verdad? Para eso necesita mucha práctica. El niño necesita practicarlo. Cuando va a preparar un sermón, él necesita practicarlo en su casa, frente a sus padres y sus hermanos, frente a un espejo, en la iglesia, sin que haya personas, en un día de la semana antes de la predicación, hay que llevarlo. Pero es importante que nosotros enseñemos, el niño necesita hacerle entender que él está empezando una carrera donde Dios lo va a formar como un vaso brillante, ¿no es cierto? Dios va a pulirlo, el de a poquito. Al principio es difícil, no hay que presionar al niño, lo que al niño hay que animarlo, hay que ayudarlo, darle estímulos positivos, enseñándole lo positivo y lo negativo siempre. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a aceptar el mensaje y otros no. Pero el niño necesita saber que su mensaje que él va a exponer es la experiencia que él tiene con Dios. Pero yo te pregunto, y te pregunto como un líder que observa, hay niños que no conocen las historias de la Biblia, hay niños que los tenemos mudos, no sabemos lo que piensan, no están atentos a los sermones, no asisten a la iglesia, no van a la escuela sabática, no van a aventureros, no van a conquistadores. ¿Qué van a predicar esos pobres niños? Entonces, a veces solamente necesitamos un niño para predicar el día del niño o el día del joven adventista. Y buscando entre 30, entre 20, entre 50 niños y no encontramos uno, es porque nos hemos descuidado. Entonces necesitamos preparar al niño espiritualmente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el niño necesita, cuando va a la iglesia los miércoles en los grupos pequeños, es necesario que los padres le digan, observa cómo la persona predica. Que esté atento a la predicación del pastor para que copie, porque las cosas buenas se copian. Cada persona cuando predica, el niño puede ir copiando las ideas, los tonos de voz, cómo leerlo, cómo hacerlo interesante, el ánimo, todo eso porque se enseña. Hay cosas que son naturales que una persona puede tener una expresión, pero hay cosas que se necesitan copiar. Entonces el niño no solamente al copiar las características que ve en los predicadores, también él está escuchando el mensaje que le ayuda a transformar su vida. Dice, los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. Todos los niños que han predicado, que hemos tenido la oportunidad de entrenarlos, ellos siempre dicen, yo quiero volverlo a hacer. ¿No es cierto? Hemos visto niños que se han puesto a llorar porque el miedo fue más fuerte, pero luego algunos han parado de llorar y han seguido continuando. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Dice, es un poder sobrenatural el que impulsa al niño a predicar el mensaje del cielo. Por ese poder solo nace de una preparación espiritual personal. En otras palabras, tú tienes que enseñar al niño que ellos han nacido con nosotros, somos llamados todos a predicar. Los diáconos, diaconisas, tu papá, tu mamá, tu hermana, todos somos llamados a predicar. Tenemos que ayudar al niño a encontrar su lugar en la iglesia. Porque las predicaciones no solamente son desde un púlpito. Las predicaciones hoy día Dios la ha ampliado. Puede ser en un parque, en una fiesta, en Zoom, puede ser en un nursing, puede ser en el lugar donde tú quieras. Un niño puede predicar en cualquier idioma, ¿no es cierto? En inglés, en español, en francés, en todo lugar, porque no solamente es para tenerlo al niño frente al púlpito el sábado de mañana. Un niño que predica, tú lo puedes llevar a diferentes iglesias, puedes llevar a diferentes lugares, puedes llevarlo al parque, al nursijón, en la familia, en un grupo pequeño, en cualquier actividad, porque el mensaje que va a dar es un mensaje espiritual. Pero el niño necesita saber, como yo te digo, como te lo he dicho, el niño necesita conocer las historias de la Biblia, necesita tener una experiencia con Dios, necesita preparación. ¿No es cierto? Necesita el niño conocer la historia de su iglesia, saber qué significa adventista el séptimo día. ¿Por qué nosotros somos adventistas del séptimo día?
Eso es a través de un proceso, a través de una información. Por eso te digo, de un sábado a otro no puede ser. El niño necesita comprender y tener una experiencia con Dios. ¿Saben orar los niños? Una cosa es que el niño ore por las comidas, otra cosa es que el niño ore en la iglesia, o en su clase, o en la escuela sabática, o en el culto personal. Eso son los padres y los maestros que enseñan al niño a orar. La reverencia, el niño es reverente. Tristemente te digo, es una lucha para mí como líder ver que cada sábado tengo que decir a los niños a la hora del sermón, guarda el celular, no juegues con ese juguete, deja Mario Bros, deja el celular, el tablet no es, ¿no? Y entonces eso es porque los padres han olvidado que los niños necesitan reverencia. Y como te lo he dicho en la anterior oportunidad, a veces los papás me dicen, déjalo porque así me deja escuchar a mí el sermón. O sea, el sermón del pastor es para el adulto, para el niño no lo es. La reverencia debe ser enseñada como una expresión de amor y respeto hacia quien se merece toda nuestra atención, admiración y lo mejor de nuestra adoración. No es solo una forma. El niño tiene que escuchar la predicación del pastor. Yo en mi clase de los menores le digo a los niños que 10 puntos al que me escribe que ha aprendido del sermón. Y ellos me miran. Nadie estuvo atento porque estaban con el celular, estaban texteando, estaban con Mario Bros, estaban, yo qué sé. Pero esa es una lucha que nosotros tenemos que los padres deben aprender a desarrollar en los niños la reverencia. ¿Les gusta leer la Biblia? Tuve que comprar Biblias para todos los niños de la clase. No tenían Biblias. Las Biblias que ellos tenían eran Biblias infantiles. Cuando los niños van entrando entre los 9, 10, 11 años, necesitan un cambio de Biblia. Pero los niños leen la Biblia en la casa porque el niño que va a predicar. ¿No es cierto? Estamos orando por el revivamiento en la iglesia, por la que venga el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a venir el Espíritu Santo si el niño no ora, no es reverente y no le gusta la Biblia? Y no lee la Biblia. ¿Cierto? A veces le pregunto a los niños de mi clase, ¿leyeron la Biblia esta semana? Y una niña me dijo, yo estoy súper ocupada. Me levanto a las 6 de la mañana, mi mamá me lleva a las 7 para que me lleven a la escuela, regreso a las 3 de la tarde, me voy donde la señora que me cuida, hago las tareas y llego a las 6 de la tarde. Yo estoy súper ocupada, no puedo leer la Biblia. Me pregunto si esa mamá quiere que su niña sea predicadora, porque el niño no lee la Biblia y no le gusta leer la Biblia y se excusa. Y después están llorando, ay, mi hijito se fue de la iglesia, pero por supuesto que se fue, tú no le mostraste que Dios era importante. No le enseñaste a orar, no le enseñaste a tener una experiencia con Dios, nunca leyó la Biblia, tú confiabas en que sí lo está haciendo porque tú crees que en su cuarto lo está haciendo. En mi época no había celulares y cómo sabíamos nosotros las historias de la Biblia, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, todavía no había llegado a la escuela adventista, la maestra estudiaba en una escuela católica y la maestra me sentaba en su pupitre y yo contaba las historias de la Biblia a los niños y tenía creo 5 o 6 años. Cuando de ahí me pasan a la escuela adventista ya no podía hacerlo porque la maestra me decía, tú conoces las historias de la Biblia. Porque necesitamos enseñar a los niños que la Biblia es el mejor libro que ellos pueden tener. Bueno, la preparación física es importante. El niño necesita estar calmado, aprender a relajarse, tiene que el niño crecer, el niño necesita una alimentación balanceada, ejercicios. La señora Juárez habla muy importante acerca de la salud para los niños también, necesita aprender a respirar, su presentación personal, el niño tiene que saber cómo vestirse, ¿verdad? Cuándo respirar, cuándo tomar agua, ¿verdad? A la hora de la predicación. Y eso es importante. La preparación física, el niño está acostumbrado a pararse 40 minutos porque tú sabes que el que predica tiene que estar 40 minutos parado. Lo que yo hacía en una de las iglesias que me tocaba era que al niño lo preparaba para que predicara 10 minutos. Salía una niña y contaba su historia, 10 minutos. O sea, después esa niña seguía otro niño, 10 minutos o 8 minutos, 9 minutos, el niño contaba su historia, contaba la historia de Jonás, contaba la creación. Entonces habían 4 sermones que un niño daba en 40 minutos. Y era maravilloso porque el público está en expectativa.
Porque tú a veces en la iglesia dices, ay, el hermano va a predicar, sí, siempre lo mismo, la fe, la gracia. Pero cuando es un niño cambia el ambiente. Hasta los niños están mirando a este que me va a contar, este que me va a predicar. Entonces cambia el ambiente y los padres, los otros padres se animan a que sus hijos también prediquen. Ahora, si el niño predicó una vez, ya el niño puede predicar más. Requiere más preparación, requiere volver a reafirmar toda su fe porque es algo maravilloso. Y te lo digo yo que siempre los niños han predicado, que los pastores dicen, estos niños estuvieron fabulosos. ¿Por qué? Porque hubo una preparación, la repetición, la práctica tiene que ser diaria. La preparación emocional, al niño hay que enseñarle que él necesita aprender a amar a su congregación, que el predicar es un trabajo para Dios en primer lugar, pero también el mensaje que va a dar va a ayudar a muchas personas a acercarse a Jesús. El niño tiene que estar seguro que ese mensaje es sencillo, porque no le vamos a... Depende de la calidad, del tipo de niño que ha sido preparado. Por ejemplo, yo tenía hijos de pastores que podían predicar Daniel y Apocalipsis, porque esos niños, sus padres eran muy profundos. Pero hay niños, por ejemplo, yo te digo, hay niños que cuando los padres se han preocupado tanto por la forma espiritual, los niños pueden aprender a predicar Daniel y Apocalipsis. Pero si un niño que no conoce las historias de la Biblia, imagínate que le toca hablar sobre Daniel y Apocalipsis. El niño necesita estar seguro que su mensaje sencillo que tiene en sus manos va a ayudar a las necesidades de la congregación. Además, el niño ha de ser consciente que él puede tener una actitud correcta hacia sí mismo, que él va a enseñar de acuerdo a su experiencia. También hay que decirle que habrán unas cuantas personas que no te van a aceptar, ¿verdad? Y eso es parte, eso es algo que siempre, en todo momento. Cuando salgan a repartir folletos, enseñen a los niños que le van a decir, no, no quiero. Le van a tirar la puerta, van a soltar al perro. Porque eso le muestra al niño, porque no podemos pintar todo de un final feliz. Van a haber personas que van a rechazar, van a haber personas que te van a aceptar. Y esa es una preparación emocional para que el niño no se sienta, no se defraude. Los padres, cuando salen a repartir folletos, y los maestros tienen que entender que van a haber personas que van a aceptar, otros que no. Pero tú tienes que hacer tu misión. La misión que Jesús nos mandó es enseñar y predicar al mundo. Y esa preparación el niño la necesita conocer. El niño tiene que preparar su sermón, para eso lo tiene que hacer con un adulto, con el padre. Si el niño va a predicar en la iglesia, tú necesitas revisar. Las fuentes tienen que ser 100% adventistas. No puedes usar fuentes evangélicas, ni pentecostales, ni el pastor que te gusta. Yo sé que te encanta el pastor pentecostal, evangélico, bautista, el que tú quieras, pero no es una predicación 100% adventista. Necesitamos usar materiales y la preparación y tenemos suficiente fuente. Yo no sé por qué los maestros se van y buscan evangélicos, testigos de Jehová. Yo sé que son lindas las decoraciones, todo lo que tú quieras, pero no es un mensaje bíblico. El niño necesita saber el propósito de ese mensaje, leer el texto bíblico, el tema adecuado, el formular una pregunta, dividir el tema, arreglar materiales, si va a usar figuras adecuadas, escribir la introducción y la conclusión. Son los padres que ayudan al niño y aprenderse de memoria las partes más importantes del sermón. Como te digo, en este caso los niños predicaban su historia favorita. Yo tenía una niña que se predicó la tentación de Jesús. ¿Y cómo me costó hacer ese sermón? Porque tú sabes que las tentaciones fueron cosas bien. Jesús arriba, Jesús en el desierto, luego esto. Difícil. Pero la niña me contó la historia todita. Entonces dije, entonces le fui explicando, explica esta parte de la primera tentación, explica la parte de la segunda tentación y explica la tercera. Y esa niña predicó, fue la última que cerró, la puse al último para que ella y la iglesia encantara. Decía, ni yo me conocía la tentación de Jesús. Otro niño cogió José. Por supuesto que la historia era larga. Tuvimos que hacer cuáles eran las partes que al niño más le gustaba de la historia de José.
A otro le gustaba la Dorcas. Entonces le tuvimos que hablar del estado de los muertos. O sea, tú le puedes, ya cuando el niño conoce la historia, puede introducirse unos nuevos conceptos. Por ejemplo, en Dorcas se puede introducir el estado de los muertos, la resurrección, la generosidad y todas esas cualidades que en el sermón se puede desplayar. Por eso siempre empieza con las historias que al niño le gusta. ¿Cuál es su historia favorita? David y Goliat. Entonces se presta para muchos temas. Y como te digo, yo usaba a los niños, no los hacía predicar 40 minutos, porque aquí en Norteamérica los niños no tienen ese vocabulario en español o no tienen toda esa dicción. Y entonces yo pude darme cuenta que lo que ellos necesitaban era predicar en 10 minutos, en 10, 15 minutos, en 8 minutos, pero que el niño lo hiciera bien y fue un éxito rotundo. En una oportunidad predicaron 4 a 5 niños, 50 minutos de predicación de diferentes temas, y al final concluyó el pastor, porque eso siempre yo lo hacía. Los niños predicaban casi 10, 15 minutos, y luego al final, la conclusión, el pastor hacía una conclusión para toda la iglesia, y todo el mundo decía amén. Por supuesto que había por ahí, un Judas, por ahí siempre habrá alguien que se oponga, pero el mensaje ya estaba dado y la semilla sembrada en el corazón de los niños. ¿Qué cualidades deben tener los niños predicadores? Como te digo, este es algo que es un proceso. El niño necesita fe. Entonces el niño necesita visitar personas, necesita hablarles, hablándoles, orando con las personas, cómo sus corazones serán ganados. Es el trabajo misionero más noble que podemos realizar. Para ello se necesita una fe firme y perseverante, una paciencia incansable, un gran amor por las almas. O sea, el niño necesita desarrollar fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el niño necesita tener una experiencia con Dios, escuchar. ¿No? Paren los videos bíblicos, esas caricaturas que están lejos de las historias bíblicas, y enseñe, sí, porque cuando tú preparas al niño el niño a predicar, te encuentras que la mamá le puso los videos de la historia, pero no es así. El niño necesita escuchar que la historia está en la palabra de Dios. Eso puede complementar, pero recuérdate que las historias bíblicas, las películas bíblicas, perdón, las películas bíblicas no tienen mucho de fundamento en la Biblia. A veces inventan nombres y personas que no están de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿no? A lo que la historia dice, ¿no? Por ejemplo, a veces aparece, por ejemplo, Miriam o Ana. Dice, ¿quién es Miriam? Ana, no está en la Biblia. Yo tenía un problema con una niña que tenía que predicar del arca de Noé, y ella me decía que el arca de Noé la cerró la puerta, la trompa del elefante. Y yo la estaba preparando para el sermón y le digo, tú no puedes decir que la trompa del elefante cerró esto. Entonces la niña me decía, yo lo vi en el video que me vi con mi mamá. Entonces le digo, vamos a ver lo que la Biblia dice. Y en la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Entonces Dios, entonces no fue, eso lo fueron y lo pusieron en la película para que los niños se sintieran más motivados a ver. Oh, yo no sabía eso, me dijo, claro. El niño hay que desarrollar la fe y recordar que todo lo que hacemos es por amor a que las personas puedan conocer de Jesús. Segundo, el amor. Si estamos en comunión con Cristo, estimaremos a las personas, a todas las personas, todo el ser humano. ¿No es cierto? Sentiréis hacia otros el mismo profundo amor que Cristo ha sentido por nosotros. Entonces podemos ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por el cual Él murió. Cuando un niño predica, la iglesia está calladita. Los adultos, los jóvenes, hasta los niños están atentos. ¿Qué va a pasar? Se ve el amor y la dulzura de un niño, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, en un seminario de entrenamiento, la persona que hablaba acerca del abuso infantil dice que Satanás lo que trata cuando una persona abusa de un niño es que ese niño pierda su amor y lo vuelva un niño tan amargado que no pueda predicar a Jesús. Pero nosotros necesitamos enseñar a los niños el amor, más el fruto del Espíritu es amor. La perseverancia, ¿no? El trabajo debe hacerse con paciencia y la perseverancia, y esto se manifiesta la verdadera dedicación a Dios. Él demanda hechos, no solo palabras. O sea que necesita el niño ser constante.
la repetición, es ser perseverantes, perseverantes, perseverantes. Un niño predicó un sermón de 10 minutos, el próximo puede hacerlo de 15. El niño puede hacer de 15, puede hacer de 20, pero es un proceso, un proceso, un proceso, ¿no es cierto? Un proceso donde el niño, y grábalo. Hoy día tenemos celulares que lo pueden grabar y los niños pueden verse cuando ellos predican. Y el niño mismo va a ver si va a sentir, mire, y ese sermón que tú lo grabaste lo puedes mandar a cuantas personas tú quieras para que escuchen acerca de que los niños, por eso los niños predicadores no hay, porque los padres han perdido y los líderes de la iglesia han perdido esa noción. Más el que el persevera hasta el fin será salvo. El niño necesita una preparación para ser un niño predicador, la perseverancia, el tacto. Hemos de trabajar individualmente como si una gran responsabilidad descansara sobre nosotros. Hemos de manifestar energía incansable, tacto y fervor en esta obra y llevar a la carga, consciente del peligro que está en nuestros vecinos y amigos. Debemos obrar como Cristo obró. O sea que tenemos que tener tacto. Los sermones no son para atacar a las personas, pero sí debemos atacar el pecado, a tener cierto tacto que Jesús lo tuvo cuando él predicaba. ¿Cierto? Es necesario, sí, pero no podemos usar a los niños para que atacan otras denominaciones. Enséñale, todavía no llegues a los temas proféticos, pero enséñale los principios, ¿no es cierto?, las doctrinas, para que el niño poco a poco vaya descubriendo ese amor y ese tacto al tratar todo eso. Recuerda, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La humildad. En todas partes hemos de buscar oportunidades, debemos perseverar en oración y estar siempre listos a dar una razón de la esperanza que hay en nosotros con humildad y temor. ¿No es cierto? El niño tiene que aprender que, oh, tú predicaste, no eres el mejor del mundo. Eres una persona que Dios está usando, ¿no es cierto? Dios te ha dado esa oportunidad para que tú me enseñes, pero debes ser humilde. Habrá otro niño que pueda predicar. Acuérdate que los niños no son ropa de temporada, esta ya pasó de moda. ¿No es cierto? Hace muchos años pude observar personas que, no, ese niño ya predicó mucho, hay que darle oportunidad a otro. No, el grupo, cada iglesia, si tiene 30 niños, debe tener 30 niños predicadores. Si tienes 20 niños, debes tener 20 niños predicadores. Porque a cada niño le gustan las historias diferentes. Si tú sabes que cada niño tiene una historia de la Biblia diferente, ayúdalos a que sean niños predicadores. Ahora, por supuesto que ellos los 20 no te van a predicar en la iglesia. Hay grupos pequeños, hay programas por Zoom, hay nursing homes, donde están los ancianitos, hay parques. Tú puedes llevar a esos niños a que prediquen a otros niños, a otras personas. O sea, los niños predicadores, quítate el estereotipo, que solamente son exclusivos para la hora del sermón. No, los niños pueden estar en un niño predicador puedes llevarlo a cualquier parte y ser un estímulo. Nosotros, hace más de 20 años, de donde vengo, hubo un congreso de niños predicadores. Habían 120 niños predicadores. Muchos de esos niños predicadores hoy día son pastores, son maestros, son doctores que están trabajando dentro de la obra adventista, porque se necesita sembrar, ¿no es cierto?, desarrollar en los niños las cualidades de los niños predicadores. La paciencia. El niño tiene que ser paciente, que enseñar al niño a no desesperarse. No lo hagas rápido, por eso la repetición. El niño necesita siempre el ser entrenado por las personas, por los padres, los maestros, ayudarle, ¿no es cierto?, a comprender, a que tenga paciencia, porque algunos deben aprender a controlarse de a poquito, ten paciencia. Por eso el niño, cuando dice, vas a predicar solo 10 minutos, entonces el niño va a explicar tu historia, cuenta tu historia, entonces le das un tiempo de preparación, requiere casi 2 meses, si el niño nunca ha predicado, pero necesita diariamente por teléfono, por Zoom, por cualquier forma tú lo puedes al niño irlo preparando. Debemos trabajar con gran ternura y paciencia por los que no son de nuestra fe, pues sus almas son preciosas a la vista de Dios. No se debe mirar con desprecio a nadie, no debe haber fariseísmo ni justificación propia.
Mirar cómo el labrador espera, guardando con paciencia hasta que reciba la ayuda. Al niño hay que enseñarle que no solamente la paciencia que él tiene que tener, sino paciencia para que las personas también capten el mensaje. Algunos conceptos, consejos prácticos para los niños predicadores. El niño necesita humildad, disposición a toda prueba, porque van a haber momentos que le van a decir, no, no, no queremos que tú prediques. Hoy día llegó el pastor que predique. Esos son choques que para un niño. Obediencia y dependencia a Dios, a la iglesia, a sus dirigentes, y prepararte y capacitarte continuamente. Eso es algo bien importante. El niño tiene que ser preparado, se le señala la ropa, el niño tiene que tomar un desayuno apropiado, no le des tanto de comer ni lo dejes de hambre tampoco. El niño necesita tomar agua, respirar, decirle que las personas que quieren escuchar su predicación, que Dios le ha enviado a predicar para ayudar a esas personas. Y eso es bien importante porque a veces nosotros, el niño se estresa, pero hay que tener paciencia porque siempre la primera vez, cuando uno marcha, siempre tiene dudas y hay que decirle al niño que es en los momentos difíciles, en los momentos de miedo, de pánico, recuerda que lo estás haciendo para Jesús. Y eso es bien importante. El niño recuerde, no te pongas nervioso, tú sabes, tú lo has estudiado, tú lo has hecho bien, no le hagas predicar el mismo a 10 minutos antes, no que el niño ya no lea más, ya el viernes debe ser su última práctica, si es que va a predicar un sábado, un día antes, tú sabes, confía en Dios, si tienes miedo, recuerda que Jesús guía tus pasos. Importante, no te crea más importante que los otros niños. La Biblia tiene algunos conceptos, criterios básicos que contrarrestan el egoísmo y el orgullo natural. En la iglesia somos un cuerpo, hay diferencias en funciones y no en posiciones. No hay que juzgar a otros, no te creas el más importante, no tengas más alto el concepto de ti mismo del que debes tener. Al niño hay que decirle, tú predicaste bien, no eres mejor que los otros niños, ¿no es cierto? Y eso especialmente los líderes, ¿verdad? Recuerdo una directora cuando hicimos el congreso de los niños predicadores, había dos niños, por supuesto que sobresalían. El niño, este niño sobresalía, y Samuel se llamaba el niño, y había una niña. Entonces llegó en la final, quedaban entre ellos dos, pero tenía que ir solamente uno. Eric se llamaba. Y recuerdo que la maestra le dijo a Eric, tú ya participas mucho, tú sabes mucho, dale opción a él. Pero si era un concurso, era un evento, tenía que salir el que mejor dominaba. Y ella le dio a la niña porque tú ya sabes mucho, dáselo a él. Y el niño, eso te digo que el niño tenía que representar su iglesia. Yo trabajaba en la escuela dentista y no lo dejé, ella no lo dejó representar a su iglesia. Así que el niño estaba el día cuando él regresó a las clases, el lunes, porque eso fue el sábado, el niño era un niño diferente. Yo decía, pero ¿qué ha pasado? Que se veía la diferencia. Hasta que alguien de la iglesia me comentó lo que había ocurrido. Ella como líder y le dijo, ella es mejor que tú, dale esa oportunidad, tienes que ser humilde, pero el niño había sobresalido en todo, o sea, había que darle lo justo. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes porque tú puedes ir por la escuela. Me dijo, no, profesor, yo no quiero. Entonces le digo, pero mira, nosotros vamos a hacer el evento y tú tienes la predicación que yo te di, porque era la que había presentado en la iglesia. Y aquí las cosas se hacen así. Y yo tenía a la niña en mi salón, o sea, los dos estaban en el mismo salón. Por supuesto que los dos eran buenos niños. Cuando uno es un líder, tú puedes hacer un empate. Los dos ganan. Pero tú nunca puedes destruir la sensibilidad de un niño. Tú nunca le puedes decir a un niño, este es mejor que tú, o sabes qué, no, dale oportunidad y no le des. Porque eso es luchar contra ofender al niño. Y el niño entonces hice yo el evento, a pesar que me dijo que no quería ir.
Iban a hacer 3 días en la Universidad Adventista, con internado, con charlas y todo, ¿no? Y costaba $35, recuerdo. Así que mis papás estaban en Estados Unidos, así que yo le dije, bueno, a la hora de hacerlo, él ganó el primer lugar. Yo le digo, Eric, tú te vas al evento. Ese niño lloró. Tristemente, él fue al evento, disfrutó del evento, le dieron un maletín así como del pastor, todo eso. Fue un evento grandísimo y él sobresalió mucho cuando le tocó exponer algunas cosas. Pero esa cosa le afectó tanto que cuando él llegó a ser un adolescente, una de las cosas que le afectó su dejar la iglesia fue eso. Cuando yo unos años me lo encontré en el internet, en Facebook, él me dijo que esa era una razón por la cual él no quería ir más a la iglesia, porque esa experiencia fue muy dura. Bueno, pero como te digo, nunca el niño no debe creer que es más importante que otros, ni tampoco lo discrimina. Los niños no están en competencia cuando están predicando. Los niños te están presentando un mensaje. Que nunca se escuche decir a un padre o un líder que él te predicó mejor que el otro, porque destruye lo que se está construyendo. Cada niño es usado por Dios de diferentes formas. ¿Qué cosas el niño necesita sobre su preparación espiritual? Asistir a los cultos de la familia, asistir a la escuela sabática. Los niños pueden hablar en el culto familiar, cuando se recibe el sábado, cuando se despide. Aprender a obedecer a sus padres, aprender a ser humilde, aprender a respetar a los demás, cultivar la oración y el estudio de la Biblia, respetar la Biblia, el sábado, el diezmo y la iglesia, las ofrendas. El niño necesita saber por qué da ofrendas. Cultiva el amor por las personas, se involucra en las actividades de la iglesia, aprovecha todas oportunidades, recibe las críticas. Por eso los padres tienen que preparar a sus hijos siempre, no hay que pintar de que la iglesia es un lugar perfecto. Hay personas que pueden hacer más daño dentro de la iglesia que afuera, ¿verdad? Yo te lo digo porque crecí en la iglesia. Han habido personas que a veces han hecho la vida difícil a las familias, a los niños y a los jóvenes han ido de la iglesia. El niño tiene que entender que hay personas que también dentro de la iglesia hay problemas. Y eso no es un pecado enseñar a un niño. ¿Cierto? El niño tiene que ser receptivo a las críticas. ¿Verdad? Nosotros vamos a la iglesia por Dios. Eso me lo enseñó mi padre. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, nos llevábamos a la iglesia. Mi papá nunca nos contaba las cosas feas que pasaban en la junta de iglesia. Tampoco nos dejaba ir a la casa de los hermanos a comer mi papá evitaba, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que mi papá aquí quería evitar la politiquería que hay en la iglesia a veces, las posiciones bíblicas. Nosotros vamos y lo hacemos por amor a Jesús. Pero nosotros nos dábamos cuenta de las cosas que pasaban, porque a veces la iglesia se dividía en dos grupos, unos pensaban así y otros pensaban acá. Y un día le dije, papá, ¿en qué lado estamos nosotros? ¿Estamos en el lado A, que está creyendo esto, o en el lado B? Y mi papá nos decía, estamos en el lado de Dios. Tienen que ustedes descubrir en qué lado estamos. Sabíamos que los dos lados estaban divididos, pero nosotros estábamos en el lado de Dios, ¿no? El niño necesita buscar consejo de los pastores, de los maestros adventistas, escuchar el consejo de los padres y sobre todo ser un buen lector de cosas útiles, ¿no? El niño puede colaborar también porque el niño necesita coger experiencia. Al niño necesitamos hacerlo hablar, que aprenda a tocar una puerta, a entregar un folleto. Eso le ayuda al niño cuando él va a predicar porque ya él tiene una experiencia. Él dice, yo salí, yo toqué, yo hablé, yo oré, yo canté. El niño no podemos tenerlo toda la vida sentado como estoy yo ahora. El niño necesita ayudar en la escuela sabática, contar relatos, ayudar en las escuelas bíblicas de vacaciones, en los cursos de estudios bíblicos, ayudar en el rincón infantil, dar charlas, presentar relatos, para estar en los conquistadores, en aventureros, tener partes en el programa escolar, ser predicador en conferencias, cantar solo, en grupo, ser el predicador en alguna campaña, en Navidad, en Semana Santa. ¿Por cierto? Eso había en mi infancia.
Yo recuerdo que de niño nos llevaban mira, cuando era niño nos llevaban a la casa de los locos para llevar ropa. Y nosotros estábamos ahí, veíamos los loquitos ahí, nosotros llevábamos ropa, carteras, medicinas y se repartía a las personas. Íbamos a los asilos y nosotros le entregábamos. No sabíamos qué estábamos haciendo, pero luego nos explicaban que era un trabajo para Jesús. Nos hacían hablar, había dramas, había 13º sábado. Entonces el niño no estaba solamente sentado haciendo craft, pinti, pinti, pinti. A mí no me tuvieron nunca pintando. Y agradezco a Dios por eso. Nos decían, había semana de la temperancia, había charlas, y en la escuela hablábamos, había una semana de la Biblia y nosotros participábamos. Y gracias a eso soy el líder que soy dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero hoy día tenemos niños que pintan, solamente pintan, 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 hacen craft, pero no les escuchamos hablar. Entonces el niño, tú le preguntas, ¿de quién es esta foto? Ni idea. El niño ni ha escuchado, ¿no? ¿O qué? ¿Tú recuerdas algo de Mateo? Ni idea. Entonces necesitamos volver a lo que hacíamos, ¿no? A escuchar sus opiniones. Nosotros nos preguntaban, teníamos desayuno con los niños, con los jóvenes, teníamos desayuno, nos tocaban un tema, nosotros hablábamos, expresábamos nuestras ideas, nos corregían, veíamos, pero había ese desarrollo, porque el niño necesitamos tenerlo en acción. A mí, yo nunca recuerdo haber estado un sábado tan aburrido como esta pandemia. Porque el sábado salíamos a repartir folletos, salíamos a escuchar una predicación, salíamos a cantar, salíamos a hacerlo, pero hoy día tenemos que estar encerrados. Y te digo, los niños por muchos años no han tenido los padres durmiendo, jugando, saltando y no aprovechan el tiempo de formar niños predicadores. Otro de los consejos hay que tener en cuenta es la vestimenta, las expresiones del rostro, la plataforma. El niño tú tienes que llevarlo a practicar en la plataforma de la iglesia, ¿verdad? Cómo debe caminar, dónde moverse para que no esté estático. La voz tiene que estar limpio, alegre, tratar de ser y parecer un niño normal. O sea, en ese sentido, el niño no tiene que estar haciendo payasadas. Todo eso se enseña y se corrige. Tiene que no exagerar y una buena pronunciación. Al niño no se le debe motivar a leer el sermón. El niño tiene la capacidad, así como se aprende las canciones de Frozen, de Aladino, de la última canción de moda, el niño también tiene la misma capacidad para memorizar. ¿Ok? Hay que aprender a practicar sus movimientos, pedir a un familiar que los observe, ayudarles con la presentación, con la motivación. Recuerde que tiene que conocer el tema, ¿no es cierto? Por eso te digo, el niño debe predicar su primer sermón, debe ser la historia favorita que a ellos les gusta. Y cuando tú le das esa opción, mira, había una niña que ese año, ella quería hablar de José. Toda la historia me dijo de José. Entonces la tuvimos que preparar y la niña se preparó y explicó y habló. Y ese sermón duró como 20 minutos. Ella explicó exclusivamente de José, ¿no es cierto? Entonces, otros de Daniel, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué? ¿De Daniel cuál? Entonces me dijo, no, Daniel con la estatua del rey Nabucodonosor. Entonces le preparamos la figura, los PowerPoint, y esa niña, ¿por qué? Porque el niño tiene que conocer el tema, tiene que conocer la historia, pero pregúntate si los niños de hoy día conocen las historias, conocen a Abraham, saben reconocer la figura de Elena de White, porque qué chasco, tú vas, le dices, ¿quién es ella? Ni idea. Y son niños que tienen 10 años en la iglesia. Yo te entiendo si el niño tiene 2, 3 años, quizás no, pero nosotros, aunque la iglesia, la escuela sabática no toca ese tema, tenemos que ayudar a que el niño traiga a Cristo. Recuérdese mucho la importancia que tenemos del sermón, ¿no es cierto? Hay que escoger el tema, ¿verdad? Y buscando ilustraciones, figuras. Hoy día, en mi época, no podía llevar ni una figura a colores porque todavía ni la fotocopia a colores habían inventado. Había franelógrafos, sí. Pero hoy día la iglesia es rica en tener la tecnología y preparar ilustraciones.
Mientras el niño predica, las ilustraciones pueden ser mostradas, ¿no es cierto? Es necesario buscar siempre el llamado para que el niño pueda llamar a la congregación a aceptar a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos los beneficios que se tiene al formar un niño predicador. Si tú enseñas al niño que sea un predicador, lo vas a preparar para que sea un líder, ¿cierto? Estamos viendo que la generación de adultos está bajando, está ya desapareciendo. Muchos pastores se van a jubilar, pero todavía no hay una generación de niños, de jóvenes que tomen esos lugares. Entonces necesitamos trabajar bajo ese fin, ¿no es cierto? Recuérdate que los niños no son el presente, los niños son el futuro. Pero ¿qué futuro tenemos si el niño no sabe reverencia, no sabe el sábado, no guarda el sábado, no lee nada de Elena de Juan, no lee la Biblia, no ora, no canta? Imagínate que, y decimos que los niños son el presente, pues los niños no están, hoy día no están, los niños no pueden ser el presente porque no están siendo preparados adecuadamente en su preparación espiritual. Yo creo que uno de cada 500 niños posiblemente sepa todas las doctrinas de la iglesia adventista a los 10 años. Uno, porque nos hemos acostumbrado a solo estudiar historias, pero no hemos tocado temas profundos con ellos. El beneficio de tener un niño predicador es que el niño va a cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Pero te vuelvo a preguntar, ¿el niño sabe orar? ¿Tu niño sabe la doctrina de la iglesia? ¿Tienes 365 días para enseñar al niño? ¿Sabes lo que el niño piensa de esas doctrinas? Acuérdate que Satanás no descansa. Satanás, a través de las películas, le enseña a los niños las cosas contrarias a la Biblia. El panteísmo, el espiritismo. Y si te sigo enumerando, pues muchas cosas más. Y tenemos que darnos cuenta de que el niño tiene que cumplir la misión que Jesús nos encomendó, ¿no? Dice, OSA significa oportunidades, servicio y sencillo y adaptado. Tenemos que hacer como Jesús lo hacía con OSA. Jesús daba una predicación en una oportunidad. Jesús era sencillo y adaptaba el mensaje a su oyente. Queridos amigos, formar un niños predicadores debe ser un reto para nosotros. Sabemos que cuando nuestras Biblias nos sean quitadas, lo que tenemos en la mente será nuestra fuerza. También sabemos que los niños Dios los va a usar cuando nosotros no podamos. Pero pregúntate en tu corazón como padre, como líder, si tus niños están preparados para los eventos finales. La pandemia es el inicio quizás de lo último que vivamos en esta tierra. Necesitamos preparar a nuestros niños a que conozcan y tengan una experiencia con Dios. Conocer de Dios no es responder preguntas en un examen o en un juego bíblico. Conocer de Dios es saber, o conocer la Biblia, es saber el mensaje que Dios tiene para nuestras historias. Y recuerda que a pesar de todos los estereotipos que la gente puede tener en contra de los niños predicadores, recuerda que Dios te enseña que sí, los niños pueden predicar. Cuando un adulto se porta mal, Dios usa un niño. Cuando un adulto no puede actuar, Dios usa un niño. Cuando un adulto está lejos, Dios usa un niño para predicar. Cuando un adulto no quiere hacer las cosas, Dios usa a los niños. Cuando un adulto no tiene nada que ofrecer, Dios usa un niño. Cuando un adulto no sabe cómo actuar, Dios usa un niño para dar una información, una predicación. La predicación, la preparación para niños predicadores requiere práctica, requiere tiempo, requiere vencer los miedos que tú como padre, líder o el niño tiene. Es motivarlo, enseñarle. Pero la manera más fácil y sencilla que yo te doy de acuerdo a mi experiencia es que el niño debe empezar a predicar la historia favorita que le gusta. La historia, el momento preciso de esa historia. Cuando tú empiezas con algo que él conoce, entonces el niño ya se le hace más fácil porque él ya conoce esa historia.
Ahora el niño quizás no te va a predicar 40 minutos, que es lo ideal, o la hora, pero con unos 10, 8, 10 minutos, si te buscas 5 niños, ya tienes 40 minutos. Entonces esos niños van agarrando fuerza, experiencia. Ahora, cuando el niño predica una vez, no lo dejes hasta el próximo año. Síguelo preparando quizás en historias cortitas, quizás en temas poquitos para que el niño no pierda eso que te ha costado tanto la práctica. Recuérdate que Dios necesita usar a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes. Pero no te dejes vencer por las barreras ni los estereotipos. No, que el niño no sabe inglés, el niño no sabe español, o que los niños, ¿qué me va a enseñar un niño a otro niño? No, eso es ser de personas negativas. Si Dios te ha demostrado en la Biblia que esos niños dieron mensajes precisos, cortos, pero dieron mensajes y predicaciones y las familias aprendieron de Dios. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a seguir formando niños predicadores. Como te digo, es un proceso. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, pero requiere la dedicación. Para eso tenemos un ministerio. Nosotros no estamos solamente para enseñar, tenemos un ministerio que tenemos que desarrollar, tenemos que planificar. Hay que confiar en Dios, siempre confiar en que un niño puede aprender eso. Y empieza con las historias favoritas. Hazte una lista de los niños que están entre los 10, entre los 8, 9, 10, 11 años, 12 años. Pregúntale cuáles son sus historias favoritas, comienza a estudiar con ellos y luego puedes tú usarlos en formar niños predicadores. Recuerda, los niños predicadores no son exclusivamente para predicar el sábado. Eso es un estereotipo. Los niños pueden predicar en cualquier lugar, puede grabar sus mensajes, mandarlos a todas partes del mundo. Puedes usar los nursing home, los parques, el Zoom, diferentes, la sociedad de menores, conquistadores, aventureros. Los niños pueden dar un mensaje. Pero si nosotros no los preparamos, ¿quién va a predicar? Porque el niño no va a aprender una cosa que no sabe. El niño necesita tener una experiencia con Dios. Y eso no es un niño en mí. Los niños pueden predicar. Todo el niño que habla puede predicar. Toda persona que habla puede enseñar. Toda persona que sea animado. Recuérdate que cuando tú haces el trabajo para Dios, ángeles vienen a ayudar. De eso tenlo por seguro. Ángeles vienen a ayudarte a preparar a los niños para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude y podamos así formar niños predicadores. Es un proceso, ¿no es cierto? Prepara a tus niños, estudia con tus niños, porque las señales de que Jesús viene las vemos ya pronto.